Bueno, una vez que conocemos la molécula de agua, vamos a hablar un poco de la capacidad que tiene el agua de formar soluciones. ¿Sí? ¿Por qué me refiero a este tema? No es el ánimo de meterme en la química y por aquel camino, ¿no? Sino porque los seres vivos en realidad somos una solución acuosa. ¿Sí? En esa agua, ¿no?, están disueltas muchísimas moléculas, ¿ya? Desde moléculas muy pequeñas, ¿sí?, hasta macromoléculas, ¿ya? Recuerden, nosotros somos 70% de agua, pero creo que en ninguna parte del cuerpo vamos a encontrar agua pura. Es más, en ninguna parte del planeta probablemente encontremos agua pura, ni en ningún laboratorio será capaz de producir agua pura. Siempre habrá alguna impureza en el agua, ¿no? Ya van a ver ustedes en instrumentación, por ejemplo, ¿no?, cómo se puede determinar fácilmente cuán pura es el agua, ¿no? En realidad, claro, hay equipos especializados, pero el principio es muy sencillo, ¿no? Recuerden que el agua, ¿sí?, es conductora de la electricidad. ¿Por qué? Porque el agua tiene iones, ¿no? Entonces, mientras más iones hay en el agua, mejor se conduce la electricidad. ¿Sí? ¿Cuánta gente ha muerto en su tina por dejar caer un aparato eléctrico, una secadora, qué sé yo, en la tina, ¿no?, cuando se está bañando, y el agua conduce la electricidad y mata a la persona, ¿no? Entonces hay unos equipos en los que se puede medir cuán bien deja pasar la electricidad del agua. Entonces, mientras mejor pase la electricidad, esa agua tiene más iones, es decir, más impuro. Mientras menos conduzca, esa agua es mucho mejor, ¿no? Entonces, hoy hay muchos equipos que hoy, en los destiladores, por ejemplo, de agua, los purificadores de agua, tienen acoplado ya un lector de conductividad del agua, ¿no? Y ese nos va avisando cuán buena está saliendo nuestro agua en laboratorio, ¿ya? Si bien no es tanto nuestro campo, ¿no?, por ejemplo, en las áreas de farmacia, tanto en medicamentos, en tóxicos, en alimentos, se habla de categorías del agua, agua tipo 1, agua tipo 2, agua tipo 3, ¿no? En biología o en bioquímica, bueno, se habla también de esos términos, pero también más se refiere a agua, por ejemplo, calidad, biología molecular, ¿no? Es decir, agua que tiene que tener ciertas condiciones para usar en técnicas de biología molecular, ¿sí? Entonces van a ir ustedes poco a poco interiorizándose de aquello, ¿no? Entonces recuerden, el agua va a formar soluciones, ¿sí? Soluciones o disoluciones, es lo mismo. Soluciones o disoluciones. ¿Ya? Una solución, una disolución es una mezcla, ¿sí? Una mezcla, ¿ya? Una mezcla de dos tipos de componentes, ¿sí? El disolvente o también llamado solvente y el soluto, ¿sí? Ahora, el disolvente o la parte que llamamos disolvente también podrían ser disolventes, ¿sí? Por ejemplo, no, algo que tenga agua y otro solvente, etanol, ¿no? Claro, eso también lo podríamos ver desde el punto de vista de, perdón, desde el punto de vista de que si hay mucha agua y poco etanol, en realidad el etanol pasa a la categoría de soluto, ¿no? Y el soluto, o solutos, aquí sí es más complicado, ¿sí? Más complicado. Normalmente nosotros nos enfrentamos al disolvente agua, ¿no?
Muy rara vez nos encontramos con otro solvente más por ahí, ¿no? En cambio en solutos sí estamos complicados, porque obviamente después cuando nosotros ya entremos a áreas de bioquímica, sí, normalmente las muestras que analizamos, no se olviden, creo que les dije en algún momento, los bioquímicos somos analistas, ¿sí? Estamos determinando qué hay y cuánto hay, ¿ya? Muchas veces sabemos qué hay, ¿sí? Y nos abocamos a determinar cuánto hay, ¿ya? Entonces nuestras muestras son generalmente biológicas, ¿no? Suero, ¿sí? Suero, agua, en su mayoría, pero si no cientos, probablemente algunos miles de solutos ahí adentro, ¿sí? Además solutos complicados, complejos, proteínas, qué sé yo, vitaminas, etcétera. Orina, ¿no? Pues parece agua, pero en esa orina hay muchas cosas, ¿sí? Por ahí, azúcares, iones, sales, células incluso, ¿no? Que uno va eliminando en la orina, etcétera. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos a formarnos en el manejo de soluciones, etcétera, generalmente lo hacemos teniendo un disolvente y algún soluto o algunos solutos, ¿sí? Pero ya luego vamos a empezar a manejar muestras mucho más complejas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define cuál es disolvente y cuál es soluto? Es muy sencillo, ¿no? Este es el que está en más cantidad, ¿sí? Vamos a representarlo con una flecha hacia arriba, mucho, harto, ¿sí? Y el soluto el que está en menor cantidad, ¿ya? Ojo, cuidado, ¿no? También flecha hacia arriba puede significar gases, ¿no? Se desprenden gases o desprendimiento. Y la flecha hacia abajo también en química a veces se interpreta como precipitación. En este caso estamos hablando de más. Es mejor poner más y el que está en menos, ¿sí? El que está en más cantidad, el que está en menos cantidad, ¿ya? Ahora, una mezcla, es decir, básicamente en cualquier proporción. Mucho disolvente, poco soluto. Menos disolvente, un poco más de soluto, ¿no? Entonces, bueno, varía mucho esto. Ya nos referiremos un poquito, vamos a hablar de concentraciones para que nos ubiquemos, principalmente que nosotros los que nos formamos en bioquímica, en farmacia, tenemos que saber manejar muy bien las unidades de concentración, ¿no? ¿Cuánto soluto hay en esta solución? ¿Sí? Entonces, en química también van a ver que las disoluciones pueden comprender a cualquiera de los estados de la materia, ¿no? Vale decir, sólidos, líquidos, gases. El disolvente puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gas, y lo propio el soluto, ¿no? Sólido, líquido, gas. ¿Sí? Ahora, aquí yo puedo jugarme todo lo que quiera, ¿no? ¿Sí? Todo lo que quiera. ¿Ya? Ya me falta uno. ¿No? Ya. Y si puedo tener, por ejemplo, una solución de gas en gas, ¿no? El disolvente es gas y él o los solutos son gas, como el aire, ¿no? Nitrógeno, 78%, disuelve a todo el resto de los otros gases, principalmente oxígeno, 21%, ¿no? Y depende ya un poco los otros, ¿no? Dióxido de carbono o anhídrido carbónico, metano, etc. ¿No? Bueno, en química seguramente con el docente, el doctor Nogales, van a ver todos los ejemplos posibles que se pueden armar entre estados de la materia del disolvente y del soluto.
Pero en la práctica, en realidad, lo que más nosotros vemos es obviamente que el disolvente sea un líquido, ¿no? En este caso agua para nosotros, ¿sí? Y el soluto o un sólido o un líquido, ¿ya? De repente, alguna vez se van a topar con aquello, ¿no? Líquido, perdón, soluto gas, solvente líquido, ¿sí? Como la sangre, ¿no? La sangre tiene disueltas gases normalmente, ¿ya? Oxígeno, nitrógeno, etc. ¿Sí? Entonces estas son las dos combinaciones que más nos interesan. Y desde ese punto de vista, obviamente, debemos hablar de concentraciones, ¿ya? Concentraciones. ¿Sí? Y aquí ya va un primer consejo, ¿no? Las personas que realmente aprendan, no aprueben, aprendan a preparar disoluciones a la concentración adecuada, con toda la técnica que supone aquello, ¿sí? No van a tener después mayor problema de trabajar en laboratorio de lo que sea, ¿sí? De lo que sea. ¿Ya? Si tienen suficiencia y seguridad en saber preparar sus soluciones, tienen la vida arreglada para adelante. Consejo. Bueno, ¿qué es la concentración? ¿O qué entendemos por concentración? Concentración en términos generales, usualmente se abrevia así, ¿no? Es la cantidad de soluto en cantidad de solución o disolución. Alguna vez se van a encontrar de repente alguna unidad de concentración en la que se exprese cantidad de soluto en cantidad de disolvente, no de solución, ¿no? Recuerden, la solución son las dos cosas, disolvente y soluto, ¿ya? Normalmente así se. ¿Cuánto de soluto hay? En todo, ¿ya? Rara vez se dice cuánto de soluto hay en solvente, ¿sí? Bueno, pero no son, de todas maneras, no son unidades de concentración demasiado utilizadas, pero alguna vez por ahí les va a tocar hablar de ellas. ¿Qué unidades de concentración vamos a referirnos brevemente? Ustedes van a llevar seguramente un capítulo muy largo en química, ¿no? Referente a la preparación de disoluciones, y ahí sí pónganle todo el empeño que puedan, porque de eso depende su felicidad de aquí en adelante, ¿ya? Para que solamente puedan ustedes comparar o entender mejor que comparar el por qué nosotros los bioquímicos y los químicos, los farmacéuticos, los biólogos también, etcétera, tenemos que trabajar con mucha precisión en la concentración de disoluciones. Hablaremos muy brevemente de unidades de concentración empíricas. ¿Qué quiere decir empírico? Que no tiene un sustento científico, sino más bien un sustento de uso cotidiano, ¿ya? Normalmente ese término empírico se refiere a personas que se forman en algo,
pero no a través de asistir a una aula, estudiar una carrera o qué sé yo, sino a través de haber hecho el trabajo innumerables veces hasta que lo aprenden a hacer, ¿no? Entonces, obviamente hay personas empíricas muy bien formadas, ¿no? Con mucha experiencia, ¿no? Pero no tienen un sustento de estudio, un estudio científico, etcétera, ¿no? A eso se refiere empírico. En este caso de unidades de concentración, nosotros nos referimos a unidades que usamos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preparamos una taza de té, ¿sí? Es una unidad de concentración, decir 3 cucharillas, ¿no? Cucharillas en una taza de agua, ¿no? Cucharillas de azúcar en una taza de agua. Sí, ¿no? Porque, a ver, prepárame un tecito. ¿Cuánto le pongo? 3 cucharillas. Es una unidad de concentración. No le va a poner 2 ni le va a poner 4, ¿no? Le va a poner 3. ¿No? Pero sale siempre igual. Es decir, esa taza de té preparada será igual que otra preparada, igualito así, ¿no? La misma taza, la misma cucharilla. ¿Será exactamente igual? No, ¿no? Porque de repente ha llenado un poquito más la taza o ha llenado las cucharillas un poquito más o un poquito menos. Entonces hay una diferencia. De repente no perceptible, incluso para el gusto, pero sí para un instrumento, ¿no? Si yo utilizo, no sé, un espectrofotómetro o algún equipo muy preciso para saber cuánto de azúcar realmente tiene esa taza, voy a encontrar la diferencia. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, peor nos puede ir cuando nos cambian la cucharilla o cuando nos cambian la taza, ¿no? Nos invitan a tomar té a otra casa y nos traen una taza que no es nuestra taza, ¿sí? Y una cucharilla que no es nuestra cucharilla, usual, ¿no? Entonces, peor nos va, nos sale muy dulce o muy desabrido, ¿sí? Entonces, vean, fíjense, si bien las unidades de conocimiento empíricas, ¿no?, son útiles en la vida diaria, ¿ya? Tampoco nos vamos a preparar una taza de té con una probeta, ¿no?, y nuestra balanza, ¿no? Tampoco vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero sí en la vida de laboratorio, ¿no? En la vida de laboratorio tenemos que usar los instrumentos adecuados, ¿sí? Y acá cuando hablamos de concentración, usualmente hablamos de masa, ¿sí?, y de volumen, ¿eh? La unidad de concentración, repito, hablamos de estos dos términos, masa, volumen. Obviamente pueden haber unidades de concentración de masa en masa o de volumen en volumen, ¿sí? Pero lo más usual es masa en volumen, ¿sí?, o volumen en volumen, ¿no? Y para ello vamos a tener que tener dos tipos de materiales, ¿sí? El material de pesada, ¿sí?, y el material volumétrico. Me imagino que ya, incluso a la altura que se han interrumpido las clases por la pandemia, habrán hecho ya algún laboratorio de química y probablemente hayan visto ya material de pesada y material volumétrico, ¿no? Sin embargo, rápidamente, ¿sí?, acá hay el material de pesada, que obviamente es la balanza, pero no cualquier balanza, ¿no? La balanza analítica, ¿sí? Analítica, balanza que nos asegura hacer un buen análisis, ¿sí? De ahí viene su nombre, analítico, sirve para hacer análisis. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad y una precisión muy grande, ¿ya? En una balanza analítica normal de laboratorio, yo debo poder llegar a pesar esto, ¿sí? Es decir, una décima de miligramo. Si no tengo una balanza analítica que llegue a una décima de miligramo,
no puedo montar un laboratorio de análisis. ¿Sí? Estoy jugando con cualquier otra cosa. ¿Ya? Claro, es un instrumento relativamente caro, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de, no sé, de repente un valor mayor a $3,000, ¿no? Pero es indispensable tenerlo en el laboratorio, ¿sí? No puedo prescindir de la balanza analítica, ¿ya? Hoy en día las balanzas analíticas incluso son muy fáciles de manejar, ¿no? Antes de que llegue la era electrónica, si la llamaremos, ¿sí? Las balanzas analíticas incluso eran como las balanzas que conocíamos antiguamente, ¿no? Con sus platillitos ahí, ¿eh? Así, ¿no? Como la balanza de las caseritas, ¿no? Con sus pesas y para poner las zanahorias del otro lado, ¿no? Claro, eran unas balanzas muy finas, muy precisas, etcétera, pero llevaba como que fácilmente media hora pesar a la precisión de una décima de milímetro, ¿no? Hoy son electrónicas, ¿no? Un solo platillo y todo un sistema electrónico ahí adentro que nos permite poner la sustancia y en cuántos segundos leer en una pantalla digital el peso, ¿no? Entonces realmente se ha facilitado muchísimo. En cuanto al material volumétrico, el material volumétrico, ¿sí? También es un material muy preciso, ¿no? Y cuando nosotros preparamos soluciones, pues tenemos que acordarnos de que estamos preparando algo con mucha precisión. Entonces, si nos hemos tomado el trabajo de pesar muy bien, no lo vamos a matar midiendo mal un volumen, ¿no? Entonces, el volumen también tiene que ser muy bien medido, ¿ya? Para eso utilizamos, de preferencia, en primer lugar, un matraz aforado, ¿no? Un aforo, ¿sí? De volumen fijo, ¿sí? A una temperatura determinada, normalmente 25 grados centígrados, ¿ya? Solamente el profesor de química o ustedes han visto en la práctica matraz aforado, donde en esa línea aquí abajito hay algunas letras, números y ahí dice, ¿no? Volumen, por decir algo, 500 mililitros, ¿sí? Centímetros cúbicos, ¿sí? Más, menos, les da el margen de error, ¿no? Mientras más fino es el material, menor es el rango de error, ¿ya? E incluso establece la temperatura, que usualmente es a, repito, 25 grados centígrados, ¿sí? Luego, del matraz, si no tuviese un matraz, ¿no? Mi opción 2 es una probeta, ¿sí? Una probeta, que también va a reunir las características indicadas para el matraz, ¿ya? Pero como por ahí se acaban, ¿no? Bueno, están también las pipetas, ¿no? Las pipetas que cada vez son más precisas, ¿no? Incluso ahora hay pipetas automáticas, usualmente para pequeños volúmenes, pero también hay algunas pipetas automáticas que soportan volúmenes un poquito más grandes, ¿no? La ventaja de las pipetas automáticas es que usualmente la punta es de plástico y el plástico no se moja tanto como el vidrio, entonces puedo medir, por lo menos transportar volúmenes mucho mejor que cuando se hace con pipetas de vidrio, ¿sí? Ahora bien, este material volumétrico seguramente también les han indicado que no se debe sobrecalentar, ¿sí? Ahora los bioquímicos, sobre todo los que hacemos un poco de microbiología, etcétera, a veces tenemos la necesidad de autoclavar o esterilizar material en autoclave o en un horno, ¿no? De alta temperatura, ¿sí? Incluso metemos probetas, pipetas, etcétera. Pero eso ya pierde su calidad de material volumétrico de precisión, ¿sí? Ya no voy a poder usar una pipeta que he usado en bacteriología para usarla en una técnica de analítica química, ¿no? Porque ya se ha descalibrado
totalmente, ¿no? Y obviamente el material de vidrio ya no es recalibrable, ¿no? O sea, no se lo puede volver a calibrar. Pipetas automáticas, etcétera, sí, se puede. Hay algunos métodos muy elaborados, muy tediosos, pero que nos pueden permitir recalibrar nuestras pipetas.